Bienvenido, bienvenida. Ya te esperábamos con esta historia, que desafortunadamente no tiene un final feliz. ¿Sabes qué tipo de gente te rodea? ¿Sabes con quién te relacionas? Creo que después de escuchar esta historia vas a pensar seriamente en esas preguntas. Esto es Pueblos y Leyendas. Te invito a suscribirte. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Hola Pueblos y Leyendas. Tengo el gusto de escucharlos desde hace 6 meses y he escuchado ya casi todos los relatos. Con ello me han dado la confianza de relatarles una de las tantas cosas que le han pasado a mi familia. En esta ocasión contaré algo que le pasó a mi cuñada. Llamaré al relato El juego de las manzanas. Era el año 2005. En esa época yo era una niña. Viajaba muy seguido a un pueblito de Michoacán. Mi padre siempre me llevaba cuando tenía vacaciones, ya que mis padres se separaron años atrás y pasaba viajando de una ciudad a otra para estar con ambos. En fin, el pueblo, ya ahora una ciudad, es muy conocida por ser costumbrista. Se cree mucho en la Santa Muerte y en las infaltables brujas. Mi cuñada, a quien llamaré Patty, llevaba una vida muy sencilla, humilde, al lado de mi querido hermano, a quien llamaré Pedro. Ambos formaban una hermosa familia de 3 hijos y una hija, siempre luchando y trabajando, aunque debo de reconocer que económicamente es al que peor le iba. Vivían al día, aún así eran felices. Pedro era músico. Patty, por su lado, era ama de casa y dedicada a sus hijos. Ella también era hija de padres divorciados. Se dividía para compartir con ellos. Casi siempre la convivencia fue sana, hasta que su padre se casó. La pareja de su padre era una mujer, ¿cómo decirlo?, de costumbres y supersticiones, adoradora de la Santa Muerte. La mujer mostraba un desprecio evidente hacia Patty y hacia su familia. No le agradaba la idea de que su esposo visitara a su hija muy seguido. Una vez, esta mujer invitó a Patty y a su familia a pasar la tarde. Los invitó a comer. Ellos aceptaron. Fue un gran error. Todo transcurrió normal, ese y los siguientes días, hasta que una noche, Patty comenzó a tener extraños sueños, donde se le aparecía su madrastra, la maldecía, le decía que le quitaría todo lo que ella amaba. Patty en su momento solo pensaba que eran sueños. En esos días era época de vacaciones. Es decir, yo estaría visitando a mi padre y por ende a mis hermanos también. A veces me quedaba con él y otras con mi hermano Pedro. Describiré su pequeño hogar. Era un cuarto muy grande, pero dividido con tablas delgadas. Eran muy perceptibles los sonidos de todos, ya sea el roncar o la tos, pero era cómodo ya que respetaban el espacio de cada uno. Las ventanas eran de espejo, esas que puedes ver para afuera si tienes la luz apagada, pero si la tienes encendida en la noche solo ves tu reflejo. Debo reconocer que algunas veces me sentí observada mientras dormía. Era una sensación que me causaba paranoia. En esa ocasión, recuerdo que intentábamos dormir, cuando de pronto la bebé comenzó a llorar casi al borde de privarse y no se detenía. Se ponía morada. Se tranquilizaba por poco tiempo y de nuevo comenzaba a llorar. No pudimos dormir esa noche. Todos estábamos despiertos y atentos. En un momento que la bebé intentaba dormir, se escucharon pasos en la azotea. Todos nos mirábamos como desconcertados por esos ruidos. Teníamos miedo. El ambiente se prestaba. Mi hermano, que era hombre decidido, tomó un machete y subió a la azotea. Inmediatamente pudo capturar una silueta que corría lentamente,
dibujando círculos, como bailando extrañamente. Pedro se quedó helado. Sin embargo, algo le hizo reaccionar y pensar en su bebé. Él le gritó a esta cosa que se fuera, que no era bienvenida. Esta cosa soltó una carcajada y se fue saltando entre los árboles. Pedro bajó y nos contó lo que había visto. Nosotros le creímos todo. Escuchamos esos pasos, ese baile. También escuchamos esa risa tan malvada y vimos la silueta saltar entre los árboles a través de esas ventanas de espejo. Al siguiente día hicieron todo lo que se hace en estos casos: poner las tijeras, regar agua bendita, regar granos de mostaza, entre otras cosas. Todo lo que se hace para alejar a las brujas. Fueron días tranquilos hasta que un día, digamos 9 de la mañana, me quedé sola con Patty, mi cuñada. Ella comenzó a hacer sonidos muy extraños, como de miedo, como que ella tenía miedo. La bebé estaba dormida, pero Patty estaba gritando de pánico. Estaba dormida y gritando como teniendo pesadillas. Yo me puse muy nerviosa, pues no sabía si despertarla o dejarla hasta que se calmara. Tomé a la bebé en brazos mientras la miraba. Decidí moverla para que despertara, y entonces ella comenzó a gritar más, a correr por el cuarto diciendo que veía a su madrastra. Decía que la veía burlándose de ella en las paredes. Después mi cuñada me miró y me dijo: «Salte con mi hija, estoy viendo su cara en tu cara». Me asusté muchísimo porque al parecer la madrastra quería volverla loca. O al menos eso pensé en ese momento. Salí corriendo a buscar ayuda y gracias a Dios mi hermano iba llegando. Subió a ver a Patty y la tranquilizó. Yo me quedé un rato en el patio con la bebé. Después entré y mi cuñada estaba descansando en el regazo de mi hermano. Ese día me encargaron a los niños. Me quedé todo el día con ellos. Más tarde, casi de noche llegaron. Mi cuñada olía a hierbas y mi hermano llegó con muchas cosas en una bolsa. Comenzó a poner inciensos y velas. Habían ido con una bruja. Les dijo que efectivamente, la madrastra de Patty no solo quería acabar con ella, quería exterminar a todos. Era mucho su odio. El día que fueron a comer a su casa, algo le había echado a Patty en su bebida, según les comentó la bruja. Para eso le contaron todo al padre de Patty. Él investigó y bueno, para no hacerles el cuento largo, terminó dejando a esta mujer. Pero esto apenas comenzaba. La bruja que fueron a ver Pedro y Patty les dijo que esa casa donde ellos vivían estaría protegida, pero que si ellos llegaran a salir de ahí, correrían un gran peligro. Pasaron algunos años sin contratiempos, como siempre, viviendo apenas con lo poco que ganaban, pero se sentían felices. Los niños iban creciendo y necesitaban su espacio. Era el año 2008. Viajé de nuevo, ya siendo un adolescente con un entendimiento más real sobre lo que pasó, sobre lo que iba a pasar. Me sorprendí porque cuando llegué esperaba visitarlos en la misma casa de siempre, pero no fue así. Se habían mudado no muy lejos, a una casita con más espacio, de 2 pisos. Al parecer con ambos trabajando les iba un poco mejor. No del todo, pero al menos ya tenían más muebles y un espacio para cada uno de sus hijos. Se habían cambiado recientemente. Todo pintaba para mejorar. Yo todo lo veía mejor. Sin embargo, siempre tuve en mente esa advertencia de aquella mujer, de aquella bruja que les había ayudado años atrás. Yo sabía que era importante no mudarse de aquella casita para seguir protegidos. En aquella ocasión no quise recordarles. Al fin de cuentas, quizás eran solo supersticiones. Un día, conversando con Patty, me contó que en los últimos días había tenido sueños extraños y recurrentes. Estaba volviendo a soñar con su madrastra. Era curioso el sueño.
Se los describiré tal cual me lo contó Patty. Aparecía un tipo de ruleta de manzanas, una roja, una amarilla y la otra verde. En el centro la cara de su madrastra. Ella le hizo elegir 2 manzanas. Cuando las eligió, se dieron vuelta y la cara de esas 2 manzanas eran mi hermano y el padre de Patty. La tercera manzana que no eligió era mi sobrino. La mujer le dijo que las 2 manzanas se iban a podrir, que la tercera seguiría ahí porque había sido decisión de ella, de Patty. La madrastra, en pocas palabras, le hizo elegir cuál vida de los seres que más amaba salvaba. Más adelante estos sueños tomarían su forma real, lamentablemente. Regresé a casa de mi madre después de las vacaciones y no pasaron muchos días cuando una noticia nos cayó de golpe. El padre de mi cuñada había tenido un trágico accidente en carretera. Sobrevivió, pero quedó parapléjico y duró apenas un mes. Después falleció. Fueron días complicados para Patty. Tratamos de ayudarle. Queríamos que sobrellevara esta pena. Me mudé unos días con ellos. Yo recuerdo una de tantas noches que me quedé en su casa. Recuerdo que tenía mucha sed y me levanté a buscar agua. Cuando iba de regreso a mi cama, miré por la ventana desde arriba hacia el jardín. Estaba una figura blanca. Miraba fijamente hacia la casa. Me dio miedo y como si las cobijas me fueran a proteger, me metí y me cubrí completamente. Nerviosa y todo, me quedé dormida hasta el amanecer. Al día siguiente mi cuñada amaneció más pálida y cansada. No tenía energía. Ella me contó que había tenido sueños de nuevo. Sueños con manzanas. Esta vez ella se encontraba con 2 manzanas en las manos. Una podrida y la otra sana. De verdad, queríamos negarnos a admitir que todo esto era real, que las maldiciones existen y que sobre advertencia no hay engaño. No queríamos creer, nos daba miedo, pero tuvimos que asumirlo. No habían pasado ni 3 meses de la partida del padre de Patty, cuando mi miedo más grande se hizo realidad. Era una tarde de otoño cuando le llegó una llamada a mi hermana. Era Patty. En esta llamada le dijo que mi hermano estaba muy enfermo, que llevaba días sin poder comer y que algo muy malo le estaba pasando. Mi madre, aunque no era madre biológica de Pedro, se preocupaba. Procuraba velar por su bienestar, ya que lo amaba como hijo propio. Así que decidió viajar junto con mi hermana a verlo. Se encontraron con el peor de los escenarios. Pedro, mi hermano, el músico y cantante de su grupo, estaba a punto de perder sus sueños y la vida. Cuando mi hermana y mi madre entraron a verlo, el aspecto de Pedro había cambiado radicalmente. Ya no era ese hombre bien parecido, rubio y de voz galante. Mi hermano tenía un absceso en la garganta, una inflamación que lo hacía parecer un sapo, los ojos salidos de su cuenca y la garganta inflamada como una pelota. Fue terrible. Debo ser descriptiva con esto para que entiendan bien el nivel de maldad de esta mujer. Lo llevaron al hospital y le hicieron estudios. Ya llevaba unos días así, y en lo que le daban resultados, Patty decidió consultar de nuevo a aquella señora que los había ayudado años atrás. Yo la acompañé. Por suerte la encontramos, pero esta nos daría muy malas noticias. La madrastra había hecho realidad todas sus maldiciones, lastimando a Patty de una forma muy dolorosa. Primero quería llevarse a su pequeña hija, después quería volverla loca. Se detuvo cuando la señora bruja había ayudado a Patty, pero cuando salió de esa casa, la madrastra siguió con su maldición y el padre de Patty falleció de forma trágica, y ahora mi hermano corría riesgo. La señora le dijo a Patty que si bien ella podía protegerlo de alguna forma de futuras maldiciones,
Esta enfermedad que había desarrollado Pedro no podía detenerla. Le aconsejó llevarlo a la capital para que los médicos y la ciencia hicieran su trabajo. Siendo así, aunque los médicos regionales no habían extendido orden, decidimos llevarlo a Morelia, sin saber que mi pobre hermano pasaría sus últimos meses de vida en ese hospital. Esto lo revivo con dolor al escribirlo. Estuve ahí, viendo agonizar a mi hermano, y cómo entre alucinaciones decía que ella, la madrastra de Patty, se burlaba de él, diciéndole que jamás volvería a cantar ni a tocar instrumentos. Se burlaba de él. Recuerdo una vez que salí al baño. Lo dejé un momento. No tardé mucho. Cuando volví ya habían apagado la luz de su habitación. Entré cuidadosamente y recosté la cabeza sobre los pies de mi hermano. Logré quedarme dormida al menos una hora, pero sentí frío. Alguien había abierto la ventana. La cerré, y cuando di la vuelta a la entrada de esa habitación, estaba una silueta. Yo volteé a ver a mi hermano, y él estaba despierto. Mi hermano no podía hablar mucho. Tenía grito ahogado. No podía moverse tampoco por lo débil que estaba. Solo sudaba frío y miraba con desesperación aquella aparición. Yo no sabía qué hacer. El interruptor para prender la luz me quedaba justo al lado de esa cosa que estaba ahí parada, con cabello como mal cortado, ropas rasgadas, muy parecidas a la vestimenta de las mujeres de mi pueblo, rebozo y sandalias. Olía como a quemado. Esta cosa solo nos miraba y parecía sonreír, por lo que alcancé a percibir. No sabía qué hacer. Mi hermano hundido en pánico, yo inmóvil. Nos quedamos así unos segundos que me parecieron eternos, hasta que la enfermera llegó y prendió la luz. Esta cosa desapareció, y de inmediato pude indicarle a la enfermera que mi hermano tenía una crisis de pánico o algo así. Nunca le dije lo que acababa de pasar. Solo quería que restablecieran a mi hermano, que le dieran algún tranquilizante para poder dormir. Pasaron los días y mi hermano no mejoraba. Una mañana, mi hermano despertó abruptamente y sudando. Me dijo con la poca voz que le quedaba que ella estaba en la habitación, que le decía: «Hoy comienzas a morir». Mi hermano lloraba de miedo. Me repetía que no quería morir. Todo esto que les cuento lo escribo y me vuelve a dar tanta impotencia de no poder ayudarlo de alguna forma. El ambiente era pesado y me daba mucho miedo sentir eso cerca de nosotros. Esa tarde mi hermano cayó en terapia intensiva y a las pocas horas me dijeron que le quedaban pocos días de vida. Como balde de agua fría me cayó, mientras mi hermano a unos metros volteaba a verme con sus ojitos moribundos. Tuve que contener las lágrimas, decirle que tenía que salir a comprar un medicamento que me pedían. Él asintió con la cabeza. Esa era la última vez que lo veía con vida. Todos alcanzaron a despedirse de él. Fue algo muy duro para nuestra familia. No alcanzábamos a comprender tanta maldad. El día del funeral de mi hermano estábamos todas las personas que lo amamos en vida. Éramos bastantes. Entre tanta gente, Patty y yo logramos ver a su exmadrastra. Esta mujer estaba ahí, real y en persona. En su rostro se podía ver esa cara de satisfacción y de maldad. Sin más nos acercamos a ella y le pedimos que se retirara. Todo fue muy discreto. Esas últimas palabras de esta persona me dieron tanta rabia. Nos dijo: «Me aburrí de jugar». Y se fue. Nos sentimos como juguetes de un ser que pudo hacer y deshacer a diestra y siniestras nuestras vidas. Si bien al parecer mi hermano y su esposa cometieron el error de salir de esa casa, en el fondo siento que no querían depender de alguna protección. Querían creer en Dios. Querían creer que eran solo supersticiones.
Buenas noches, amigos, y gracias por llegar hasta este punto. Llegamos al final de la historia de hoy. Nos escuchamos nuevamente en un par de días. Ya pueden ir a descansar. Revisen debajo de la cama, apaguen la luz y no olviden cerrar la puerta.